Es un honor poder compartir con dos prestigiosos profesionales del derecho, no solamente de nuestra provincia Hermanas Mirabal, sino también del Nordeste y el país. Dos de los abogados más prestigiosos, vamos a decirlo más claro, la oficina de más prestigio de la provincia Hermanas Mirabal. Uno de ellos es mi ídolo de siempre, el doctor Leonel Ricardi Bloise. Otro es el licenciado Emmanuel Almanzar Bloise, compañero de programa en el espacio Contra Todos, un gran amigo, un gran hermano. Ellos son parte de la barra de la defensa del regidor Fran Félix Hernández. Y hoy están con nosotros en la entrevista central del espacio Tu Mejor Mañana. Buenos días, licenciado Bloise. Qué placer, tenemos el micrófono allá. Vamos a ver, buenos días, qué placer tenerlo con ustedes. Buenos días, Chiqui. Buenos días. Dani. Para mí, más que grato, es algo que te digo, tú sabes que no me gusta mucho pernotar en los medios de comunicación, pero donde está usted, que me merece mucha distinción, mi hermano aquí, para mí es un placer inmenso estar aquí y somos de ustedes. Muchas gracias, licenciado. Gracias. También para nosotros. Hermano, buenos días. Buenos días, Dani, Vladimir. Excusando la ausencia de nuestro compañero de barra, Noel Medina, quien se disculpa frente a la teleaudiencia y frente a ustedes, productores, conductores de este espacio, porque está cumpliendo compromisos laborales justamente en el Distrito Judicial de La Vega. Pero nosotros asumimos la representación de la trilogía. Él se siente representado con nosotros y nosotros nos sentimos honrados. Un Dream Team le sacaron ustedes. El Ministerio Público está sufriendo. Pero ellos tienen también un Dream Team. Tuvieron que buscar refuerzos de la capital. Viterbo desesperado y Ambior y Toribio. No. Lo que pasa es que hay Ministerio Público especializado en la persecución de los ilícitos correspondientes a la ley de armas. Sí, pero tuvieron que buscar ayuda. No es fácil, realmente no es fácil litigar con estos juristas tan destacados. Licenciado Leonel Ricardi Bloise, ¿qué está pasando con el caso de Fran Félix? Bueno, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tu pregunta es una pregunta abierta, así yo no podría decirte qué está pasando, pero ¿en qué aspecto tú te refieres? Bueno, ya el caso, la vista de medida de coerción tiene ya muchos días. ¿Cuántos días tiene? ¿Cuántos días tiene? Hasta el momento todavía no se define. 25 días. 26 días. 26, 27 días. Mira, Chiqui, la cuestión de la medida de coerción, tú que también eres abogado, sabes que la medida de coerción cuando se va a una audiencia de medida de coerción, una audiencia rápida, se caracteriza por eso, porque ahí no se va a discutir lo que es ser culpable o ser inocente, sino que el Ministerio Público le solicita al juez la imposición de medida, el juez estudia si verdaderamente la infracción que se te está imputando lleva pena privativa de libertad. Si la lleva, ya es uno de los requisitos que establece el artículo 227. Segundo, la peligrosidad que puede existir sobre la infracción que se te imputa y el peligro de fuga. Pero en el caso de Fran Félix específicamente, tenemos 20 y pico de días en la medida de coerción. Ya tenemos 28 o 29 días. 28 o 29 días. Pero ¿cuál es la intríngulis de ese proceso? Es que en principio, cuando se fue por primera vez, habían imputado que no estaba representado legalmente. La Constitución de la República te establece a ti que a la hora de que tú eres presentado ante un juez, tú tienes que tener un defensor técnico. Hubo que aplazarla para que la Defensoría Pública representara uno de esos imputados. En una próxima audiencia, Fran Félix estaba interno, su condición física no le permitía estar ahí y fue aplazada. En otra audiencia, la Defensoría Pública renunció a la defensoría de uno de los imputados a los que ellos representaban porque entendía o quiso que lo representara un abogado privado. Y son cosas que se han ido dando que ha llevado que el proceso se extienda. Luego la recusación que le hizo el Ministerio Público a una jueza que está de manera interina cubriendo las vacaciones
de la también jueza interina, pero que figura como si fuera titular. Esa recusación, pues entonces aplazó durante más de una semana, la audiencia, la vista, y luego ya con la designación de la titular, entonces se han presentado varios incidentes, incluyendo el último, que fue la recusación que formulara la barra de la defensa contra esa jueza. Mira, Chiqui, en ese tenor que Manuel te está explicando, la defensa técnica de Franfeli, tenemos prácticamente lo que son plataformas para la defensa de nuestro representado. Pero además, tú sabes que no es solamente Franfeli Hernández que está preso, hay 5 personas más imputadas. Dentro de ellos está el señor Tobías Alba, que es representado por Joan López y Robert Regalado. Cuando ya se va a iniciar la medida de coerción, ellos presentaron un incidente donde ellos invocan la ilegalidad de la prisión, de que fue objeto, es decir, el arresto que le hicieron a Tobías fue un arresto completamente ilegal. Ahí se llevó largas horas esa discusión, luego nos tocó a nosotros como abogados de Franfeli, planteamos un incidente similar porque también Franfeli fue arrestado sin una orden de un juez. A él se le ejecuta un allanamiento en su casa y no encuentran nada prácticamente que tenía que ver con ilícito penal y lo arrestan. Entonces, ahí es que viene la ilegalidad de la prisión. Todavía, sin el Ministerio Público haber presentado la medida de coerción. Es decir, en la audiencia pasada fue que el Ministerio Público presentó la medida y presentó sus pruebas. Se vio hace unos días, y es bueno también resaltar esta parte, una entrevista hecha al salir de allá del Palacio de Justicia, en lo que tiene que ver con la actitud asumida en este caso y quejas de ustedes también sobre el mismo, de ciertas irregularidades que ustedes veían y que lo dieron a conocer a la opinión pública. ¿Ha cambiado la forma o todavía se continúa en ese mismo tenor de lo que ustedes expresaron ese día? Bueno, las irregularidades que pudimos haber observado son propias, vamos a decir, del proceso. O sea, no es que nosotros desconfiemos de la probidad, de la honorabilidad de quien preside. Nos parece una joven bastante capacitada, muy experimentada. Sin embargo, hay veces que hay manejos que uno entiende que no son del todo ortodoxos en el sentido estricto del procedimiento. Eso fue lo que dio origen justamente a la recusación que hiciéramos a la magistrada, que nada personal, todo gajes del oficio, en el entendido de que la negativa de ella, de que nosotros produjéramos un medio probatorio en la vista de medida de coerción para ripostar la postura del Ministerio Público en la cual basa fundamentalmente su acusación, y ella oponerse a que se produjera esa producción de pruebas en la vista, entonces eso produjo un impasse, el cual nosotros el punto de inflexión no lo pudimos romper, y al no poderlo romper y ver que eso perjudicaba directamente el legítimo derecho de defensa, que es un derecho constitucional de nuestro patrocinado, entonces nos vimos en la obligación de recusar a la jueza. Recusación que se hace en base de lo que establece el mismo código, que es el que establece las causales por la cual un juez puede ser recusado. En este caso nosotros entendíamos que había un desbalance, que ella no estaba actuando de manera equilibrada, y por lo tanto nosotros presentamos la recusación, la cual está pendiente de ser conocida y fallada por la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, y nosotros pensamos que esta semana, antes que concluya la semana, ya la Corte habrá decidido, designando a esa misma jueza o designando a otro juez para que conozca ya la vista, en la cual nosotros esperamos que finalmente, antes del 24, poder tener ya la conclusión de este caso, por lo menos en esta etapa. Sí. Mira, Chiqui, escúchame, en ese mismo tenor, escúchame para no perder la secuencia. Lo que pasó es que el Ministerio Público, cuando presenta la medida de coerción, presentó sus medios de prueba. Tú sabes que Franfeli, ellos lo están acusando, o fue prácticamente, le solicitaron a la juez de la instrucción ejecutarle un allanamiento en su casa, en el sentido de que ellos entendían que Franfeli tenía armas ilegales, licencias colonadas,
dentro de las pruebas que ellos depositaron en la medida, habían 4 licencias colonadas que ellos establecían dentro de sus pruebas. ¿Qué pasa? Tales licencias colonadas que ellos dicen no existen porque son armas que están completamente legales, porque las mismas pruebas que ellos presentaron, nosotros nos metimos al sistema de Interior y Policía y salen que son licencias que desmontaron esa parte del Ministerio. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? Cuando nosotros le decimos a la juez, mire magistrada, nosotros vamos a entrar a la página para que usted pueda ver de que verdaderamente esa colonación que le quieren imputar no existe, que esas armas que ellos le están imputando están legales. La Fiscalía, dentro de que su estrategia, dijeron, no, magistrada, no se puede porque estamos en una medida de cohesión y que la resolución de la Suprema Corte de Justicia dice que aquí no se pueden reproducir pruebas. Pero ¿qué pasa? Hay algo que está por encima de lo que son las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. La ley está por encima y la ley lo permite. Pero aparte de eso, el Código Procesal Penal tiene principios. Pero el principio 12 te establece a ti que las partes deben de ir a todo proceso en igualdad de condiciones. Y si ellos presentan esas pruebas, ¿cuál sería mi igualdad ante ellos? Yo podérselas rebatir. ¿Con qué? Con los mecanismos que nosotros podríamos tener para rebatírselas. Pero aparte de eso, también el artículo 69 de la Constitución de la República te establece a ti la tutela judicial efectiva. Entonces, cuando tú dices tutela judicial efectiva, ¿qué te quiere decir? Tú tienes un derecho tutelar que debes de defenderte. Porque es verdad, no estamos discutiendo su culpabilidad o su inocencia, pero a esto lo están imputando. Claro. ¿Y cuál es el deber de nosotros porque tú lo presentes? Rebatirte tu poder. Esa es la situación. Bueno, aún sabiendo que el Ministerio Público en el proceso penal su rol es acusar, destruir la presunción de inocencia del acusado, mucha gente dice, hay una queja en el municipio de Salcedo y se dice que el Ministerio Público ha personalizado, que ha tomado con mucho furor este caso, que ha asumido el caso con mucha fuerza. Aún nosotros recordando que es su rol, pero que lo ha asumido como con más fuerza, con más deseo que otros casos. Ha sido inflexible totalmente y muy radical. Yo pienso que sí, que le ha puesto mucha pasión. Y la provincia de Hermanas Mirabal es un vecindario. Es un territorio pequeño y aquí todos nos conocemos. Probablemente cualquiera de nosotros estemos en una condición de irregularidad legal, una licencia de conducir vencida, de arma de fuego, dejar de pagar los impuestos en el término que establece la ley. Si nos vamos al sentido estricto de la ley, entonces seríamos delincuentes. Pero la característica del delincuente es el que lo hace de manera activa y permanente. Entonces, en este caso, nosotros, aquí todo el mundo conoce a Fran Félix, en la provincia, que es un muchacho de estratos humildes, que ha venido abriéndose paso en el mundo empresarial y en la política. Y pienso yo que tú le preguntas a cualquier ciudadano de a pie, en cualquier esquina, y te sabe decir quién es Fran Félix, la vida de Fran Félix. Entonces el Ministerio Público, que es el que representa el órgano persecutor del Estado, tiene que saber identificar a cada ciudadano. Entonces, Fran Félix, una persona que quizás dentro de su empresa legalmente establecida, que quizás hay que regularla, que hay que organizarla, es probable, como existen decenas, cientos, pero de ahí a que sea entonces un infractor de la ley, que se le quiera perseguir y castigar como si fuera un vulgar delincuente, nosotros entendemos que es un exceso. Y el Ministerio Público creo que no ha actuado con todo el comedimiento y la prudencia que demanda este caso. O sea, ha habido esa pasión que a nosotros nos sorprende, ¿verdad? Sobre todo porque el titular, Viterbo Cabral, es una persona muy ecuánime, muy reflexiva y bastante ponderada. Y en términos generales, el Ministerio Público de Salcedo, de la provincia de Hermanas Mirabal, es un ministerio público que se maneja bien, pero pensamos que en este caso ha habido una pasión desbordada y más que bien a la persecución penal le hace un flaco servicio. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué este ensañamiento con este? Cuando hay decenas, cientos de personas que se dedican
de manera Entonces, activa a la podemos decir delincuencia. que existe un ensañamiento realmente en contra de Mira, Fran Félix. mira, Chiqui. Y habría que mira, agregarle algo luego que Mira, el Chiqui, licenciado... yo no utilizaría ese término que tú estás utilizando. Ensañamiento Ahora, no, pasión. Esa sería la palabra. Personalizar el caso. Mira cuál es la situación. Tú eres abogado, tú conoces la normativa. La ley de armas establece que toda persona que sea sorprendida con un arma sin la debida licencia es susceptible de una sanción penal. Pero si, en el caso hipotético, te voy a poner de ejemplo a ti, tú andas con un arma de fuego, la policía te detiene y tú le dices, esa arma es de Ricky Blois, ¿te pueden soltar a ti y buscarme a mí? Se supone que como las penas son personales y las infracciones son personales, de per se usted está violando la ley. Y hasta que tú no demuestres prácticamente o no se determine en un proceso de que tú no tienes nada que ver, debiera estar perseguido. ¿Por qué ha hecho el Ministerio Público? El Ministerio Público ha recogido una serie de armas y han dicho, esas armas son de Fran Félix, sin saber de a quién se le ocuparon. Entonces, tú entiendes, esa es la pasión a la que Manuel se refiere, que en su debido momento, lamentablemente, no van a quedar bien, porque nosotros tenemos la forma de cómo... No van a quedar bien. El Ministerio Público... Vamos a destruir esa pasión que ellos tienen, la vamos a destruir en el tribunal, que es el escenario que tenemos nosotros para poder rebatir con ellos. Aquí en el programa, en varias ocasiones hubieron llamadas donde esa pasión que estamos hablando... Fran Félix llamó al espacio. Sí, sí, también él llamó y en ese momento también expresó esa persecución hacia él en el ámbito político, lo hablaba, lo resaltaba, otras personas llamaron también. ¿Esta pasión que se ve en el Ministerio Público pudiese estar relacionado en el ámbito político? Bueno, no sabemos, porque nosotros estrictamente nos ceñimos a lo que es nuestro trabajo como profesionales del derecho. Y si hay un trasfondo de otro tipo, nosotros lo desconocemos. Ahora bien... Él le atribuyó la acusación al gobernador de la provincia de Hermana Mirabal. Y también al fiscal... Vitelo Cabral. No, se me fue. Ambioris Toribio, que es el encargado de la investigación. Él era un preso de Ambioris Sí, Toribio. de Ambioris Toribio. Así mismo lo expresó él mismo textualmente. Bueno, Ambioris Toribio Reyes, hermano, amigo. bueno, se teje muchísimas especulaciones. Y que Ambioris es un inquisidor, Ambioris Toribio. Es una persona emotiva. Un inquisidor, flexible. Él es emotivo, él es bastante Es emotivo. emotivo. Sí, pero él es una persona con mucha formación, muy bueno, y ese es su rol. Le decían el definitivamente. inquisidor en la universidad, que es inflexible. Bueno, pero contestando tu pregunta, Dani, nosotros desconocemos el tipo de trasfondo que... Nosotros estamos preparados para rebatir argumentos jurídicos. Si hay cualquier otra consideración, entonces es otro escenario y son otros los actores. Mira, Chiqui, yo lo que siempre me ha llegado a mi interior, así siempre lo he tenido muy dentro. Lamentablemente no he incursionado nunca en política, nunca me ha interesado tener vínculo con ningún tipo de partido político, pero yo entiendo que aquí en este país se debe legislar para que primero se investigue y luego se aprecie. Aquí estamos viviendo una etapa que... Eso es cierto. Que aquí te van a investigar sobre un hecho. Y lo primero que hace el Ministerio Público es solicitar una orden de arresto al juez porque que se debe trancarte. Te trancan 3 meses, pide como medida de coerción, tú no puedes buscar la forma de cómo rebatirle lo de ellos porque tú estás trancado. Sí. Pero además la estigma social. Ahora, supongan ustedes que mañana o pasado salga Fran Félix con o sin medida de coerción. Ya hay un daño, ya hay una estigma a la moral de ese joven. Y además le han desvertebrado su empresa, su modus vivendi. Sí. ¿Quién se lo paga? ¿Quién le resarce ese daño? Tanto económico y moral. Entonces, eso que establece Bloise, el Estado tiene que considerarlo, porque todavía nosotros tenemos la reminiscencia del Trujillato, del Tráncalo, y después averiguamos. Sí. Cuando en un Estado social, democrático y de derecho, como dice la Constitución Dominicana, que es la República Dominicana, tienen que existir plenas garantías para el ciudadano, sobre todo
en el más preciado de todos los dones después de la vida, que es la libertad. El Ministerio Público está solicitando la más gravosa de las medidas de coerción, que es la prisión preventiva para Fran Félix. ¿Representa Fran Félix algún peligro de fuga? Fran Félix nos decía que ni siquiera tiene visa para salir del país. Está solicitando eso porque entiende que Fran Félix puede distraerse del proceso. Lo primero es que Fran Félix es una autoridad, es un legislador municipal. Y debo decir que un legislador municipal productivo de una administración que la gente tiene una buena valoración. Y él es un actor fundamental en las políticas públicas que allí se establecen. Pero además es una persona, es un empresario, o sea, su empresa le presta servicio a las empresas más destacadas, no solamente de la provincia de Hermanas Mirabal, de la región y del país. O sea, ¿cómo una persona con estas características puede sustraerse? Él es el mayor interesado en que este proceso se ventile, se conozca. ¿Por qué? Porque en los medios nacionales el Ministerio Público dio una rueda de prensa al inicio, inclusive aquí tuvo el procurador y se refirió a ese caso, diciendo que estaba frente a un traficante internacional de armas, ¿ah? Y que entonces el Ministerio Público iba a presentar medidas de coerción y que va a pedir prisión preventiva. O sea, ellos establecieron todo una opinión pública nacional refiriéndose a él como si fuera un delincuente de gran escala. Bueno, pues él es el mayor interesado ahora a que todo eso se dilucide y que se dilucide entonces bajo el crisol de la justicia, de manera clara y transparente y diáfana, no con trapisondas ni con, ¿verdad?, subterfugio jurídico, como se ha querido utilizar para mantenerlo en prisión preventiva. Mira, Chiqui, yo me reía en la forma que tú introduciste la pregunta, porque en realidad tú dirías, bueno, él está pidiendo prisión preventiva para Fran Félix, no solamente para Fran Félix. Él está pidiendo, el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva para 5 personas que le han presentado al juez. Y yo me reía porque recuerdo al principio, en el 2004 más o menos, sabe que el código fue instrumentado en 2002, entró en vigencia en el 2004, sobre el libro de la prisión preventiva de Pedro José Duarte Canán, un abogado connotado de esta provincia. Y el código se creó con una finalidad. ¿Sabe cuál era la finalidad principal del código? De que todo imputado fuera libre a todo proceso. Y que en un caso excepcional, donde ese imputado podría borrar pruebas, extraerse a la acción de la justicia, era que podía establecerse una prisión preventiva. Pero ¿qué pasa aquí? Se ha diversado eso. Aquí el Ministerio Público te va a investigar y lo primero es 3 meses preso. Violentando prácticamente. Ministerio Público inflexible. Bueno, yo no diría... Radical. Yo no diría eso. Ellos están haciendo su trabajo y tú sabes... O populista. No, mira qué es lo que pasa. Lamentablemente estamos viviendo un país donde las más altas esferas evalúan a lo que están hablando. Populismo penal, licenciado. Bueno, pero si fuera un populismo penal, estuvieran persiguiendo a quienes realmente intranquilizan a la sociedad. En este caso yo creo que de este caso el Ministerio Público va a salir maleado y mal parado. Y mal parado. ¿Por qué? Porque la gente se pregunta en las calles que por qué a fulano o a prensejo no se persigue y por qué entonces a este ciudadano que se ha ganado el favor de la gente. Estamos hablando entonces de una persecución selectiva y focalizada. No, Chiqui, yo lo que me voy más lejos. Persecución focalizada y selectiva. Oye, yo me voy más lejos. ¿Por qué no acusan a otro y a este Oye, sí? Chiqui, ay, Dios mío. Yo me voy más lejos. Yo me voy más lejos. Usted va a esas audiencias, cuando usted ve ese arsenal de armas que están ahí, dice, bueno. Se habla de 56. 60 armas. 60 armas. Un arsenal. Pero, óyeme bien, son armas que ellos la están presentando y todavía no han podido decir que con esa arma se ha cometido ningún tipo de ilícito penal. Que nadie ha cometido, es decir, que ningún guardián de esa compañía ha cometido ilícito penal o se ha valido del empleo que tiene con Fran Félix para ejecutar, hacer nada. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo lo que entiendo es que independientemente de que el Ministerio Público investigue, nosotros decimos que no, investiguen, hagan lo que ustedes quieren, pero déjenlo en libertad y cuando ustedes tengan fundamento, entonces si tienen fundamento acusen o si no el código te pone a ti las alternativas que debe hacer cuando tú no tienes los medios de prueba para acusar.
Bueno, hemos llegado a la parte final, licenciado, agregar algo más. Si yo quiero una pregunta, y es con respecto a los tantos días que ya tiene este caso, ¿podría esto tener, trascender en lo que sería la toma de decisión? ¿Podrían ustedes como abogado de la defensa, ya con tanto tiempo este caso, que se llegue a lo más breve posible para poder tener una decisión rápida sobre el mismo? Yo pienso que esta semana el aspecto que se refiere a la medida de coerción quedará resuelto, Dios mediante. Porque como te decía al principio, la Corte no creo que se dilate ya en dar su decisión. Si no la está dando hoy, ya para el día de mañana, y probablemente entre jueves y viernes estemos conociendo la medida de coerción. Y quisiéramos entonces regalarle a los hijos de Franfelli, a la esposa de Franfelli, a Salcedo y a esos cientos de padres de familia que trabajan para la empresa que él preside, quisiéramos regalarle una noche buena en paz, con el retorno al seno de su hogar, de Franfelli, y al seno de la sociedad a la que él pertenece. Sí. Nosotros confiamos en que los tribunales habrán de aplicar la justicia, que es la máxima aspiración de la ley. ¿Cuánto me gustaría que llegáramos al tiempo en que usted decía ahorita, que antes de someter, de llevarse preso a una persona, primero se lo investigue, se dé todos los pasos del lugar, y que al final, luego de tener todas las pruebas en las manos de lo que usted está diciendo, entonces llegue a lo último, que es el caso que aquí se utiliza de primero, lamentablemente. Así mismo. Bueno, damos las gracias al licenciado Emanuel Almanzar Bloise, mi hermano, mi amigo, al licenciado Leonel Ricardo Bloise, mi ídolo. Sí. Tú tienes uno en San Francisco, les decía los otros días, yo no sé cómo es que... No, en San Francisco no. Tú tienes uno en San Francisco. En San Francisco no, y entonces, ahora... Siempre he sido coherente en esa parte, Dani. Sí. Siempre he sido coherente. ¿Cómo se llama el de San Francisco? Que es tu profesor, fue tu mi profesor. Mi profesor y mi amigo. José Amado Rosa. Sí. Ese es mi profesor. Tu ídolo también. Y profesor nuestro también. Sí. Mi amigo y mi profesor de muchos años. Magistrado procurador general de la Corte. Ricky es mi ídolo porque lo de Ricky no es... Dani, no me quites ese privilegio. No me quites ese privilegio. Amado es mi profesor. Porque lo de Ricky no es solamente en el derecho. ¿De qué? En su perfil también. Ok. Hombre de gustos exquisitos. Sí. ¿Qué pasó? Sí, un trato extraordinario. Gracias al doctor Leonel Ricardo Bloise por haber compartido con nosotros, a mi hermano Emanuel Almanzar, abogado de la defensa del regidor Franfélix Hernández en el municipio de Salcedo. Esperamos que pronto nos visiten nuevamente. Nosotros somos de ustedes. Gracias. Al ingeniero Enrique y a todos los muchachos, a la producción del espacio. Gracias por acceder a nuestra invitación.